ya tenemos establecido que lo primero que hay que hacer es planificar en el papel a dónde yo quiero llegar, cuántos potreros tengo que construir para garantizar ocupaciones lo más cortas posibles, idealmente un día, y reposos lo suficientemente largos para que puedan llegar al punto óptimo de reposo esas pasturas. Después que yo tengo el proyecto bien definido, mapas y texto que me sirva como de ruta, por dónde iniciar para llegar hasta lo que quiero establecer, inclusive si quiero hacer un estudio de mercado y cosas así del producto que yo quiero obtener, si es leche, si es carne, lo que sea, entonces todo eso influencia el proyecto. Pero después de tenerlo en el papel, en planos, vamos al campo. De ahí lo que sigue es comenzar a instalar esas divisiones de potreros como están diseñadas. Ya entonces, para esta finca hemos dicho varias veces que se definió para 3,5 hectáreas hacer 48 potreros inicialmente, queriendo llegar a 70 en 5 hectáreas, para una carga máxima en esta finca de 35 a 40 unidades gran ganado, que nos da más o menos unas 7 unidades gran ganado por hectárea en pastoreo racional Guasán. Cuando yo comienzo a instalar eso en campo, el punto de inicio para empezar esa instalación es lo que en el pastoreo racional Guasán nosotros hemos definido, o definieron sus autores intelectuales, el potrero escuela. ¿Qué es el potrero escuela? El potrero escuela simplemente es un potrero que sugerimos sea exactamente igual a los potreros que van a pastorear, y con unas condiciones muy especiales, y es que la cerca es mucho más densa. Es decir, mientras yo en el pastoreo puedo manejar 1, 2 o hasta 3 cuerdas electrificadas, o algunas de ellas electrificadas y otras no, dependiendo del tipo de animal que yo quiera poner en pastoreo, este potrero escuela tiene 6 cuerdas idealmente. Lógicamente va a necesitar uno más cuerdas mientras menos manso sea el animal. Es decir, la mansedumbre determina también cuántas cuerdas yo pongo en el potrero escuela y en toda la red de cerca que voy a instalar. Ese potrero escuela, en este caso, cada finca tiene sus particularidades. En esta finca empezamos con un ganado demasiado manso, que respeta muy bien la cerca, entonces no vimos oficio de hacer un potrero escuela ni tan grande como un potrero de pastoreo, ni tampoco con cercas tan densas. Acá entonces lo que terminamos haciendo, que es el que ustedes ven al fondo, este es un potrero que seguramente no tiene más de 10 metros cuadrados y maneja 4 cuerdas electrificadas, todas ellas. Y el propósito fundamental del potrero escuela es amansar el ganado y instruirlo al respeto por la cerca electrificada. Por eso se necesita que sea más densa en la medida que el animal sea más con un instinto o un temperamento más, digamos, más de campo, ¿sí? no tan tranquilo. Entonces en esta finca, como no hay tanta complejidad con el tema de la mansedumbre, lo que hicimos fue hacer un potrero pequeño, mirando que la necesidad de hacer un potrero escuela para esta ganadería simplemente era adiestrar a los animales que nacen en la finca, es decir, las terneritas que producen la vacada en sus nacimientos, y por eso ahí tenemos como el sitio acondicionado para que ellas puedan estar descansando. Es un sitio bajo techo, es un sitio pequeño realmente para 2 o 3 terneras. Aquí tampoco es que estén naciendo terneras todos los días, una ganadería pequeña con 20 vacas más o menos. Entonces realmente no es muy grande el espacio que necesitamos, pero sí lo que hacemos es obligar al animal a estar tocando la cerca durante un cierto tiempo. Acá no pasa el ganado más de una semana, por mucho, y realmente la idea es manejar 1, 2 o hasta 3 días acá, con el fin simplemente de que ella aprenda que es una cerca electrificada, que la tiene que respetar, y que cuando vaya al pastoreo no se va a salir del potrero
donde está. Eso es importante, ¿por qué? Porque resulta que los potreros en pastoreo racional Boazán están diseñados, como les explico, para cargas de un día de ocupación, y eso hace que el potrero sea estrecho para la cantidad de animales totales que van a estar pastoreando en ese potrero. Si yo me llego a demorar más tiempo del que el ganado me está indicando, porque es el ganado el que me ayuda a mí a decidir en qué momento lo paso de un potrero a otro, y lógicamente el nivel en que está la pastura. Entonces, si el ganado ya está agotando su alimento en el potrero en el que está pastoreando, y yo no le tengo una cerca bien diseñada, con buena electricidad, y el ganado no está instruido a respetarme la cerca, se pasa. Entonces me la voy a pasar yo restaurando la cerca todo el tiempo. Eso genera costos, genera mano de obra y genera cosas que no deseamos que sucedan. De ahí que sea necesario hacer el potrero escuela. Mucho más necesario es en la ganadería de trópico cálido, donde el suelo no es tan húmedo, donde el ganado no siente con la misma fuerza el impacto eléctrico de la cerca y donde su temperamento es menos dócil. Entonces eso nos obliga a hacer potreros escuelas con 6 cuerdas y obligarlos a pasar ahí 2 o 3 días, como ya les indiqué, para que llegado el momento de iniciar el pastoreo puedan respetar la cerca de cada potrero. El potrero escuela debe siempre hacerse en la medida de las posibilidades, en un sitio que tenga buena sombra y además de eso que tenga buena disponibilidad de agua. Ustedes ven que ahí pues el ganado dispone de buen agua, y aquí lo vemos en el siguiente orden: potrero escuela, corral de manejo y otra parte del corral de manejo antiguo, y al fondo la sala del ordeño. Entonces toda esta infraestructura de manejo del ganado siempre está cercana. ¿Para qué? Para que los trabajadores de la finca, los pastores, puedan siempre estar vigilando cada uno de estos lugares donde el ganado está permaneciendo. Llegado el caso de que en el potrero escuela, que es un potrero de pastoreo, como ya lo he dicho, se agota el alimento porque están pasando, se supone que el potrero está diseñado para un día de ocupación, lógicamente si pasa 2 o 3 días el alimento se les va a agotar. Pero eso es necesario para poderlos obligar a que intenten pasar del otro lado y empiecen a recibir las descargas eléctricas. Entonces lo que hacemos es traer la alimentación acá durante 1 o 2 días, el tiempo que necesitemos que pasen ahí, hasta que observemos que el ganado ya tiene la mansedumbre necesaria para ir al pastoreo, y así nosotros podemos entonces tener la garantía de que ellos van a respetar esos espacios. Entonces ahí comenzamos la instalación de la cerca, y de ahí en adelante lo que hacemos simplemente es comenzar a trazar con estacas pequeñas de 20 o 30 centímetros los puntos donde más adelante vamos a reemplazar cada estaquita de esas por un poste que los podemos hacer de madera, de plástico, madera plástica, o los podemos hacer inclusive de concreto. Hay quienes se han ingeniado otras cosas, tubos de PVC rellenos, en fin. El poste realmente lo que yo necesito que cumpla es la función de sostenerme la cerca, y es importante que sea un material de mucha resistencia, porque al templar la cerca esa cuerda de alambre va a jalonar el poste, y si no lo tengo enterrado a una buena profundidad y no es de un material resistente, se me puede doblar o inclusive se me puede quebrar. De ahí la necesidad de hacer ese tipo de instalación con materiales resistentes. Casi siempre lo más económico, por lo menos en nuestro país, es utilizar el poste de madera. Es un poste que generalmente es cuadrado, de 15 por 15 el poste madrino, y hay postes intermedios que son los que están entre 2 madrinos. Son postes de menor calibre, 10 por 10 puede ser, y eso lo podremos enseguida mirar. Don Michael, ¿se pueden hacer postes vivos? Y es más, ¿recomiendan postes vivos? ¿Y de qué tipo de árbol? Bueno, sí, la verdad es que sí es posible y es recomendable, porque de todas maneras el proyecto de pastoreo racional Boazán a la larga tiene que llegar a incorporar una buena vegetación arbórea también. ¿Por qué? Porque la pastura generalmente cuando está expuesta directo a la luz solar, pues obviamente tiene menos oportunidad de generar un buen rebrote con buen vigor. Entonces necesitamos generar
digamos, vegetación arbórea, porque lastimosamente, pues efecto de la ganadería tradicional, los campos de la ganadería siempre están deforestados. Es decir, por ejemplo acá nosotros vemos que en muchos metros a la redonda no se ven muchos árboles. Entonces lo que podemos utilizar en ese caso son cercas vivas, postes vivos que puedan de ahí generar árboles. Eso no tiene ninguna, o sea, no está prohibido para pastoreo racional Boissin, sino está más bien recomendado. Se puede hacer, lo que pasa es que de pronto para iniciar no es tan fácil a veces iniciar con el poste vivo. De pronto es más fácil iniciar con un poste como estos que vemos acá, y en la medida que va avanzando el desarrollo de la instalación se pueden ir incorporando los árboles. Acá entonces, por ejemplo, como podemos ver, lo que tenemos es el comienzo de los potreros que en este sector de la finca fueron diseñados para el pastoreo racional Boissin. Supongamos que después de haber realizado el potrero escuela, que está en este caso hacia un extremo de la finca, el potrero escuela quedó en lindero de la finca, básicamente. Podemos comenzar instalando cualquier poste, cualquiera, el orden es lo menos importante. Lógicamente yo comienzo por donde pueda empezar a pastorear, entonces supongamos que fue por acá, ponemos el poste a una profundidad de 1 metro, este es el poste madrino. ¿Por qué? Porque ustedes ven que están en las esquinas de los potreros, aquí se está formando una esquina y es el poste que debe garantizar la resistencia para toda la cerca. Al poste van ligadas obviamente las cuerdas de cerca. En esta finca hubiéramos podido trabajar con un solo alambre si solo nos dedicáramos a las vacas de ordeño, pero además acá manejamos también parte de la crianza, de la ternera, novilla, hasta llegar a vaca de ordeño. Entonces pusimos 2 cuerdas. La primera cuerda siempre se coloca a 30 o 40 centímetros, la segunda a 30 o 40 centímetros de la primera. Si fueran 3 cuerdas, entonces cada 30 o 35 centímetros una de la otra. Obviamente, como estos postes, aún no siendo cercas vivas, son de madera, que es un material vivo de todas formas, esto transmite o robaría la energía, por eso es necesario colocar estos artefactos, que son simplemente unos materiales para aislar, están hechos en plástico, para aislar la electricidad que trae la cuerda del poste y así no se fugue por ahí la energía. Esto que vemos acá, entre un aislante y el otro, simplemente es como un puente de energía para poder transmitir la electricidad de una cuerda a la siguiente. Y ahí comenzamos, si supongamos que este hubiera sido el primer poste instalado, yo comienzo a instalar toda la línea que sea necesaria. En la medida que voy instalando, si enfocamos un poco hacia allá, lo que voy haciendo es construir el sistema de vías que se necesita para hacer el pastoreo racional Boissin. Es decir, que al mismo tiempo que yo estoy instalando potreros, estoy instalando también el sistema viario. Y eso ya me va dando la forma que yo le necesito dar a la división de potreros. Es importante en el pastoreo racional Boissin apuntarle en la medida de las posibilidades a que los potreros sean cuadrados. Eso tiene un efecto importante sobre el comportamiento del animal en pastoreo. Si yo hago potreros largos, supongamos que este y los 2 que siguen fueran un solo potrero, yo obligo al ganado a ir de este lado hacia el otro, entonces él se la va a pasar caminando de allá para acá. Con un poco de observación y detenimiento que yo haga de mi ganado, yo puedo ver que en potreros rectangulares el ganado lo que hace es caminar todo el día de un lado para el otro. En este caso lo que hacemos es que al hacerlo cuadrado le obligamos al animal a que esté siempre recirculando en una misma área, en vez de tener que perder tanto tiempo caminando, y así aprovechan mejor la pastura. Ahora, tiene otra importancia desde el punto de vista económico, y es que el cuadrado es la figura geométrica con menor perímetro. Al tener menor perímetro, yo lo que hago es invertir menos materiales
en la construcción de las divisiones, y eso hace que de alguna manera yo me ahorre algo o economice algo en la instalación del pastoreo racional basal. Y eso más o menos lo podemos ver acá por encima, cómo están subdivididos cada sector.